empezar con esta luz. Alguien que me haga una seña. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte. Darle, por supuesto, la bienvenida y un agradecimiento enorme. Es un lujo contar con esta mesa. Yo estoy entre nerviosa, ansiosa por escucharlas, estoy muy contenta. Estamos, muy contentos, pero bueno, es mi eje y estoy acá arriba. Estamos muy contentos con el equipo. Las voy a presentar y después, en el momento de que tomen la palabra, contar un poquito de su recorrido, el recorrido de cada una. En esta mesa que se llama La Dimensión Pedagógica de la Inclusión, tenemos a tres invitadas: Silvia Bernardené, Claudia Loyola y Silvia Dubrovsky. Voy a decir solamente para empezar 3 palabras para no tomar mucho tiempo. Estamos enredados acá en los cables. Y en realidad había preparado otra cosa, pero recién pensando en los cables y que nos anudamos y lo tejiendo, pensaba, no, esto también, ¿no? Nos estamos desanudando, decían recién, porque nos enredamos en los cables. Bueno, y esto, el otro día en la charla pre-congreso, Vilma Cocós introdujo algo respecto a que, bueno, estamos todos de acuerdo respecto a la inclusión y que un propósito se transformó en un problema. Hoy a la mañana también surgía algo en relación a esto, ¿no? A esta tensión en buen sentido, y que hay que darle lugar a esta tensión y a este campo en construcción, como se llamó nuestro congreso del 2019. Y a cada una de las invitadas las elegimos y las pensamos por un rasgo profesional y recorrido particular, pero con algo en común, con una orientación en común, y es pensar los aprendizajes como herramienta para la inclusión. No es sin la dimensión pedagógica que un niño o una niña se puede incluir en la escena escolar. Y nos motorizan algunas preguntas también que están en el programa, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hablamos cuando decimos que un niño está incluido? ¿Cómo hacer para que estos niños y niñas con nuevos modos de presentación se incluyan en un lazo a los aprendizajes? No voy a decir nada más. Listo. Así que la presento, les pido disculpas porque para ver de cerca me tengo que sacar los anteojos, aunque no lo puedan creer. La presento a Silvia Dubrovsky. Silvia es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Psicología Educacional, autora de diversas publicaciones sobre inclusión escolar y políticas educativas. Gracias, Silvia, y te escuchamos. Gracias por la presentación. Y bueno, antes que nada agradecer la invitación a participar de este congreso, a Laura, como siempre, amiga, por pensar en mí para estar en esta mesa. Es un placer para mí compartir con las colegas este espacio, y cuando me invitaron, y tengo que confesar que cuando empecé a preparar esta presentación, fue un momento en que me encontré personalmente muy atravesada por ciertos discursos que están circulando hoy en día, y yo pensaba de qué modo, qué impacto tiene esto en la vida cotidiana escolar. Digo, los discursos, cualquiera que está circulando, cualquiera, hoy en día se dice cualquier cosa y en cualquier lugar,
y pensaba, bueno, vamos a hablar de estar juntos, juntas en la escuela y retomando lo que decía Georgina el año pasado, este campo en construcción que es la educación inclusiva, bueno, también la necesidad de empezar a buscar en otros lugares algunos elementos que nos pudieran permitir repensar los discursos que tradicionalmente venimos construyendo en relación a la inclusión, en cómo se han estabilizado ciertas técnicas de trabajo respecto de la inclusión y seguimos a veces como repitiendo algunas cuestiones que cuando, por eso digo, yo pensaba en esta presentación, en este momento y me interpelaba a mí misma sobre qué vuelta empezar a dar para empezar a salir de este mecanismo que en nombre de la inclusión a veces desarrolla prácticas que conducen hacia quizás lo opuesto de lo que pretenden, ¿no? Que es hacer aulas que sean disfrutadas por todos, vividas por todos, donde haya diversificación de posibilidades de aprender y de estar con otros y otras. Entonces, bueno, ahí voy a jugar un poco, a ver qué les parece, después discutiremos, supongo. Pero el otro día escuché una entrevista que le estaban haciendo a un maestro de escuela de acá de la ciudad de Buenos Aires, realmente con un maestro con propuestas de trabajo de aulas muy ricas, muy propiciadoras de la participación, del intercambio, del aprendizaje, realmente de esas que uno diría, bueno, vale la pena escuchar y tomar para pensar. Y en un momento de esa entrevista, donde relataba, en este caso era una actividad de matemática, de cómo los chicos interactuaban y con fotos y se veía las discusiones y las puestas en común y los debates. Y en un momento la periodista le pregunta, bueno, y en los casos de los chicos que tienen dificultades, pero más dificultades, ¿qué pasa? Y entonces ahí él dice, bueno, dice el maestro, bueno, hay que distinguir que hay tipos de dificultades. Y acá aparece la clave de la situación en la que estamos. Y él dice, hay casos donde hay diagnósticos que exceden lo de la escuela común. Y hay otros niños que... Entonces, dije, ahí aparece la situación en la que estamos, claramente. Es decir, no siempre tiene que ver con que los maestros están o no están preparados, sino con los discursos que circulan, donde rápidamente el alumno que tiene más dificultades es un caso, y que ese caso tiene un diagnóstico, y que ese caso con diagnóstico excede a lo que es la escuela común. Es decir, que ahí, en esa oración, yo vi como que aparecía todo lo que nosotros venimos pensando, tratando de reconfigurar, y que entonces no tiene que ver exclusivamente con el discurso de estar o no estar preparado, que es parte, pero no es, evidentemente no es todo. Esto tiene que ver con otros modelos que circulan en cuanto a la conceptualización del sujeto de aprendizaje, del aula. Y ahí es donde dije, bueno, hay algo por este lado sobre el cual tenemos que pensar. Y ahí recurriendo a lecturas y buscando conceptos que fueron propuestos en otros contextos y en otros tiempos para tomarlos para pensar. Bueno, yo ahí les voy a plantear tres cuestiones. Una tiene que ver con el concepto de comunidad de Spinoza. Otro tiene que ver con el concepto de fondos de conocimiento e identidad, que proviene de ciertas líneas de la teoría sociohistórica.
Y el tercero con las propuestas de distribución democrática de los saberes de la didáctica multigrado. Digo, son insumos que no traen verdades reveladas, que no traen definiciones últimas, pero me parece que invitan a pensar esta situación que tiene que ver con los modos en que conceptualizamos la vida que tenemos. Esta es la comunidad que tenemos en el aula. Bueno, pensemos cómo transformamos los modos en que nos miramos entre nosotros para poder pensar que entonces no me tengo que quedar atrapada en cómo aprende este chico para pensar para este chico qué propuesta pedagógica desarrollar, y entonces sí implementar toda la tecnificación de la inclusión, con PPIs, con configuraciones de apoyo, con todo lo que el discurso ya tradicional de la inclusión nos propone, y que lo que vimos es que termina posicionado en este lugar de que sigue habiendo casos con diagnóstico que exceden la escuela común. En ese sentido, y tomando entonces, partiendo del concepto de comunidad, planteo pensar la escuela como ese espacio otro, capaz de ir a contrapelo, como un espacio-tiempo en el que pueden suspenderse los modos de relación dominantes para construir otros nuevos, diferentes de aquellos tradicionalmente instituidos. Y ese espacio-tiempo es posibilidad de construcción de comunidad. Y ahí vuelvo con este concepto tomado desde el sentido espinociano del término. Y comunidad no es para Spinoza algo a lo que se pertenece, sino algo que se construye. No es un dato, sino un efecto. No es una coacción, sino una libertad. Es decir, la comunidad como posibilidad. El aula